Aleluya, pues, sea la gloriosa paz del Señor en medio nuestro, y veo que está todo el mundo contento y atento, esperando. Pues dice que cuando se reunimos, todo el mundo espera recibir algo, ¿no? Y como decía el cántico del hermano Rafael, tirando las redes al mar. Todo aquel que tira las redes al mar es con el aquel de querer pescar algo, ¿sí? Y así nosotros pues también traemos las escrituras, que son las redes, para ver si alguien se interesa y puede acaparar algo de lo que se trae sobre la mesa, para que la criatura pues siga creciendo en su normalidad y en el conocimiento y en la sabiduría que Dios le da a su pueblo, para que nosotros comencemos a aprender a caminar a través de las escrituras. Pues es un gozo para mí el poder estar sentado pues delante de todos ustedes, y veo que pues gracias le damos al Señor por el interés que puso también en cada hermano de querer estar sentado para escuchar y para poder agarrar algo que venga de interés. Todo lo que venga de interés es bueno echarle mano. Dice que lo oigamos todo, que retengamos lo bueno, y lo que no es de necesidad, pues no hay por qué recogerlo. Pero todo lo que sea de buena necesidad, echarle mano para nuestro crecimiento. Y lo que va creciendo en nosotros es la porción de Dios que ha sido depositada en cada creyente. Pues hoy es mi gozo, hoy es un día de regocijo, porque como siempre digo, siendo yo un hombre nacido de mujer, ¿qué podría yo traerle a ustedes? Yo por mí mismo no podría traerle nada, porque ¿quién de entre los hombres puede traer o dar a conocer lo que está escondido? La obra de Dios es un misterio que siempre está guardada en su lugar hasta el tiempo que Dios quiera darse a conocer. Levanta siempre a un instrumento sin mirar a quién, porque Dios no hace acepción de persona, para Él darse a conocer en el lugar donde Él se quiera dar a conocer. Y nosotros pues, como hemos tenido esta gran oportunidad de que Dios le haya placido el querer estar tratando con nosotros, pues nosotros poco a poco tenemos que ir también acomodándonos en el lugar donde Dios quiere que cada uno de nosotros estemos, para que cuando Él nos quiera utilizar como instrumento, podamos decir: mira aquí, Señor, para que se haga conforme a tu voluntad. Estamos hablando todo el tiempo, y dice aquí que Dios nos ha hecho un llamado para tener una íntima comunión con Él. Dios quiere que nosotros tengamos una íntima comunión con Él y Él con nosotros. Aleluya. Yo dije la última vez que traje la enseñanza que Dios no trata con ningún tipo de carne, ¿sí? Y entonces pues hoy vamos a ver algo hermoso, que a medida pues que nosotros nos ponemos a escudriñar las escrituras, Dios de tiempo en tiempo abre y nos deja ver muchas cosas que en otro tiempo no entendíamos, y que todavía las practicamos porque tampoco podemos entender el porqué de las cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos da el que podamos entender a través del libro, para que entonces podamos traer y el pueblo pueda quedar sustentado. Dice, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, ¿dónde fue? Hoy vamos a ver algo. Recordemos lo que dije, que Dios no trata con carne, ni carne física, ni carne espiritual. Pero ahora dice aquí, ¿dónde fue que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne?
¿dónde fue que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne? Aleluya. Dice, ¿y por qué sucedieron estas cosas? Porque los que vieron a Dios conforme a la ley, no se quedaron en la ley, para que se cumpliese la justicia de la ley. Hay la escritura que dice que Jesús vino a cumplir la ley, ¿sí? Pero ahora a través de las escrituras vamos a ver cómo fue ese evento y dónde fue que se cumplió lo que dice esa escritura, que Dios vino a cumplir la ley. Dice, gloria al nombre de Jesús. Dice aquí ahora, ¿quiénes fueron los que desecharon los designios de Dios? ¿Quiénes fueron los que desecharon los designios de Dios? Aleluya. Que son los consejos y el propósito que Dios siempre ha tenido para con su pueblo, pero lo desecharon. Y eso vamos a ver poco a poco, a medida que nos vayamos entrando a las escrituras, vamos a ver quiénes fueron los que desecharon los designios de Dios. Dice, gloria al nombre de Jesús. Porque vamos a ver por qué razón aquellos desecharon los designios de Dios. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice aquí, no fue entre ellos que Jesús fue enviado en semejanza de carne. Aleluya. Dice aquí ahora, todo, quiero que le pongan atención a lo que dice aquí esta expresión, aleluya, esta expresión que dice, todo lo que se hace conforme a un culto, quiero que escriban esa palabrita para que no se lo olvide, culto, la palabrita culto. Dice, todo lo que se hace conforme a un culto no es agradable al Señor, porque es conforme a la carne. Aleluya. Dice que por la ley ninguno se justifica delante del Señor, porque todo es conforme a la carne. Y a eso es lo que se le llama un culto. Sigue diciendo. Eso era lo que se practicaba en la ley. Por eso no le fueron agradables al Señor todos aquellos sacrificios y holocaustos, porque eran conforme a la carne. Aleluya. Donde no se encontraba la vida, pero los que se encontraron con la vida, donde no estaba la vida, aquello fue maravilloso. Aleluya. Ahora vamos a ver por qué razón en aquellos cultos que se le ofrecían al Señor en aquel tiempo por la ley que le fue permitido a ellos, no se encontraba la vida. Eso lo vamos a ver. Quiero que pongan atención, aleluya, a esto, porque es difícil encontrar la vida donde no está la vida. Pero Dios le abrió a aquellos para que se pudieran encontrar con la vida donde no estaba la vida. Dice, entonces, todo lo que se haga conforme a un culto no es agradable al Señor. Pero esa forma le fue permitida a Israel conforme a la ley. Aleluya. Dice, entonces, hoy
digo yo, no sé si todo, hoy no le rendimos culto al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hoy no le rendimos culto al Señor, sino servicios espirituales. Aleluya. Que no tengan que ver con la carne, ni tengan que ver con ningún tipo de culto. Gloria al nombre de Jesús. Dice, porque creo que estamos viendo la segunda venida de Cristo. Aleluya. Sin relación con el pecado, porque ya no estamos bajo la ley, sino conforme a la gracia, que es el Espíritu de Dios, Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Ahora el Señor pues nos abra la mente para que podamos ver y entender estas cosas y ya no estemos como al principio, sino que ya podamos estar viendo algo más adelante. Aleluya. Viendo la segunda venida del Cristo. Ese es el tema que tenemos para hoy. La segunda venida de Cristo. Pero ahora lo que tenemos que ver nosotros, ¿dónde vamos a ver estas cosas? Aleluya. Dice, nosotros también encontramos la vida donde no había vida, por medio de los que se encontraron con la vida. Entonces, ¿qué fue lo que nos despertó a nosotros? Oiga, fue el testimonio de apóstoles y profetas. Si Dios no hubiera despertado a aquellos hombres conforme a la ley, ¿qué hubiera sido de nosotros? Aleluya. Recordemos que los apóstoles y los profetas que pudieron, que despertaron, porque no todos los profetas despertaron. Todos los profetas que despertaron conforme a la ley. Aleluya. Porque Dios se lo permitió así. Porque la enseñanza es un misterio. La obra de Dios es un misterio que está oculto. Que si Dios no nos deja ver, no hay quien lo pueda ver. Aleluya. Más adelante vamos a seguir viendo algo en cuanto al culto. Pero vamos a ver aquí, hoy, en la enseñanza que tenemos, que el Señor nos ha permitido, donde dice la segunda venida de Cristo. Ya le dije que ese es el tema. Aleluya. Donde nosotros vamos a ver la segunda venida de Cristo. Aleluya. Recordemos que Jesús primero se hizo presente en la ley a Israel. Aleluya. Y ahí en ese lugar fue donde se le dio un cuerpo conforme a la carne. Aleluya. Y ahora dice aquí las Escrituras que la segunda venida de Cristo es sin relación a la carne. Vamos a ver aquí en el capítulo 9 de Hebreos para que podamos ver esto. Aleluya. Para ver si esto es así o no es así. Aleluya. Dice aquí en el capítulo 9 de Hebreos unos cuantos versos aquí. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto
y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y ahí cuenta un sinnúmero de cosas de cómo era que estaba aquel tabernáculo dispuesto. Y dice el verso 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Escuchen esto, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aleluya. Antes del camino manifestarse, todo lo que se celebraba en la ley era un culto. Por eso ellos no se podían justificar delante del Señor, porque todo era conforme a la carne. Aleluya. Pero le era permitido a ellos porque Dios le permitió la ley a ellos, y muchos, aleluya, consiguieron la vida donde no se encontraba la vida. Pero sigue diciendo aquí. Dice que todas aquellas cosas que se hacían conforme a la ley, dice el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aleluya. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aleluya. Vemos que los que estaban conforme a la ley no se podían salir de la ley. Aleluya. Hasta el tiempo que fueran reformadas las cosas. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Aleluya. Cuando leemos este verso, ¿qué vemos? Escuchen bien, el verso 12 dice, y no por sangre derramada, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué vemos en ese verso? Vemos un hombre crucificado derramando su sangre. ¿Sí? Eso es lo que ese verso le da a entender al hombre, que todavía no se ha encontrado con la vida. Aleluya. Pero ahora nosotros tenemos que entender de qué tipo de sangre está hablando ese verso, qué es lo que nos quiere dar a entender. Aleluya. Yo siempre digo que si hablamos de la sangre física, esa sangre tiene que estar corriendo por nuestro cuerpo, ¿no? Para mantener al cuerpo en vida físicamente.
¿Cuál es la sangre que nos mantiene vivos conforme al Espíritu? Es la sangre de Cristo. ¿Cuál es esa sangre? La enseñanza que nos da a conocer la vida, la verdadera vida, y esa vida tiene que ir fluyendo, aleluya, en el lugar que ha sido formado en el creyente. Gloria al nombre de Jesús. Dice, otra vez repito el verso 12 que dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Dice aquí, aleluya, que entró una vez para siempre. Entró una vez para siempre. ¿Dónde entró? Aleluya. La enseñanza de Dios, porque está hablando de Cristo, nos está hablando de Jesús. ¿Dónde entró? Aleluya. Gloria al nombre. Una vez para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde entró? Aleluya. Esa obra, gloria a Cristo, que nos da la vida, que es la que nos mantiene siempre, esa vida siempre que tiene que estar circulando, aleluya. ¿Dónde fue que entró? Aleluya. Tiene que haber entrado en el lugar que ha sido preparado en cada uno de los creyentes. Aleluya. Para que esa obra siempre se pueda estar en un continuo movimiento en el creyente. Porque ¿cómo se va a mover esta obra fuera de usted? Siempre digo. Y eso es lo que tenemos que tener presente en cuanto a la obra de Dios. Aleluya. Ya no vemos, aleluya, una figura en una cruz lleno de sangre. Ya eso no lo vemos así. Y si en un tiempo lo vimos así, ya no lo vemos así. Aleluya. Porque ahora el que está crucificado soy yo por medio de lo que el entendimiento que Dios nos viene dando para que podamos ver, entender y creer esta obra. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo. El verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, miren eso, se les rociaba a los inmundos, aleluya, santifican para la purificación de la carne. Ellos se purificaban en la carne por medio de la ley, porque le fue permitida a ellos. Aleluya. Y ahora dice, si aquellos verdaderamente purificaban, si se purificaban conforme a la carne, ahora dice el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Mire todo lo que Dios quita por medio de la sangre de Cristo, todas aquellas obras muertas, aleluya, en el cual eran cultos que se le sacrificaban al Señor conforme a la ley. Aleluya. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, escuchen bien este verso, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados nosotros, para hoy nosotros,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya. Porque donde hay testimonio, es necesario que intervenga muerte del testador. Aleluya. ¿Cuál es? Yo le pregunto si ustedes saben lo que es un testamento. Aleluya. Dice, porque donde hay testamento, aleluya, es necesario que intervenga muerte del testador. Si lo miramos desde lo natural, hay hombres que tienen muchos bienes, son millonarios y tienen sus hijos, su familia. Ahora viene y prepara un testamento antes de morir. Estoy hablando de lo natural para ver si podemos llegar a lo espiritual. Ese hombre hace su testamento y le dice a sus hijos, esto es para mi hijo mayor, esto es para mi segundo hijo y esto es para mi hijo menor. Pero él tiene que morir primero. Si no muere, lo que está escrito en ese testamento no le pueden echar mano a sus hijos porque su padre aún vive. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el testamento que estaba, aleluya, el que tenía que morir? La ley presentaba a Cristo, aleluya, y aquellos hombres sirvieron a Cristo conforme a la carne. Y ese cuerpo de carne tenía que morir, había que darlo al sacrificio, aleluya. Pero no fueron ellos, eso es para nosotros, para que nosotros no nos quedemos conforme a la ley, porque ahora vivimos conforme a la gracia. Aquel cuerpo que nos presentaba la ley de carne tuvo que ser sacrificado, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice aquí, aleluya, por eso dice aquí otra vez, vuelvo al verso 15, que dice, así que por eso es necesario de un nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, hablando de nosotros ahora, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya. Entonces, hoy nosotros le dimos muerte al cuerpo de carne que traía la ley. Ahora las promesas que quedaron escritas en el testamento son para nosotros. Aleluya. Porque el testamento donde estaba Jesús como carne, aleluya, era la ley. Gloria al nombre de Jesús. Y allí todo se componía conforme a la carne, aleluya. Por eso aquellas reuniones se llaman cultos. Y todo lo que es hecho a un culto no es agradable al Señor porque es conforme a la carne. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo, porque el testamento con la muerte se confirma. Aleluya. El testamento con la muerte se confirma. Aleluya. Ahora, queda confirmado entre nosotros, aleluya, que aunque en la ley no se encontraba la vida, y eso lo vamos a ver, no lo estoy diciendo yo, eso lo vamos a ver, ya mismo lo vamos a ver en breve. Esto nos confirma que aunque en la ley se practicaba las cosas conforme a la carne, vemos que le fue concedido la ley aleluya, al pueblo de Israel. Y en esa forma de enseñanza, donde no se encontraba la vida,
allí los profetas se encontraron con la vida. Gloria al nombre de Jesús. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aleluya. Ahí en la ley todo se hacía con sangre, con derramamiento de sangre. Aleluya. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, aleluya, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y tenía que cumplirse al pie de la letra todo lo que estaba escrito en la ley, aleluya, para ver si se podían encontrar, aleluya, lo que Dios le quería enseñar a través de la ley. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin sangre, aleluya, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, aleluya. ¿Sabe lo que quiere decir remisión? Recibir el perdón, aleluya. Dice, escuchen bien lo que dice aquí ahora. Gloria al nombre de Jesús, la confirmación de todo lo que se ha venido diciendo. El verso 23 tiene una confirmación de todo en cuanto a la ley. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora vemos que aquellos hombres de la ley hacían grandes sacrificios y mataban bueyes y mataban becerros y se los ofrecían al Señor. Aleluya. ¿Cuáles serán los sacrificios de hoy nosotros hacia Dios? Aleluya. Porque ya no podemos ir a matar becerros. Ya no podemos ir a coger machos cabríos y ofrecérselo al Señor. ¿Cuáles serán, aleluya, los sacrificios de hoy que nosotros le tenemos que ofrecer al Señor? Aleluya. Todo está en que nosotros podamos lograr llegar, tener la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Si nosotros logramos tener la fe que tuvo Abraham, aleluya, le podemos ofrecer sacrificios espirituales al Señor, no ya conforme a la ley, no ya conforme a un culto, aleluya, sino viendo las cosas tal y como son, que sean aceptables, agradables delante del Señor. Dice, y ahora vamos a ver aquí otro verso donde dice que en aquellos sacrificios y en aquella forma que se practicó la ley no estaba la vida. Pero vamos a ver por qué razón no estaba la vida. Y sin estar la vida en aquel lugar, aquellos se encontraron con la vida. Esto es como un misterio, ¿no? Aleluya. Porque cuán difícil y cuán imposible es usted buscar algo donde no lo va a encontrar, pero pudiéndose encontrar. Este es un misterio que si Dios no nos da a entender,
siempre vamos a estar ofreciéndole cultos al Señor, desagradando al Señor. Aleluya. Escuchen bien, ¿por qué razón allí en lo que se practicaba en la ley no estaba la vida? Aleluya. Vamos a ver por qué. Porque no, miren bien el verso, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Quién es Cristo? ¿No es Cristo la vida? Aleluya. Y conforme a la ley, aleluya, allí no se encontraba la vida, por eso todo el tiempo era un culto lo que se le ofrecía a Dios, aleluya. Pero le era permitido a ellos hacerlo, aleluya, para ver si en esa forma se podían encontrar con la vida, aleluya. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, mire eso, era, aleluya, un santuario hecho de manos, pero era figura del verdadero, aleluya, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Si esta obra no va en usted, ¿cómo usted va a saber, aleluya, que Jesús se va a presentar delante de Dios por usted? ¿O por mí? ¿Cómo yo lo puedo saber? Esta obra tendría que ir en mí para yo saber que Jesús se está presentando delante de Dios por mí. Aleluya. Para darme a entender, para darme entrada a lo que dicen las Escrituras. Aleluya. Para no estar ofreciéndole cultos al Señor, aleluya, sino servicios espirituales, aleluya. Dice, gloria al nombre de Jesús. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, aleluya. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, aleluya. Entonces, el cuerpo de Cristo, conforme a la ley, que fue donde se presentó conforme a la carne, aleluya, fue sacrificado una sola vez, para que nosotros no tengamos que mirar hacia atrás al cuerpo de carne, sino a la justicia de Dios, que es nuestra salvación. Dice, gloria al nombre de Jesús. Dice, donde el primero, aleluya, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Aleluya. ¿Se ve cuál es el pecado? Aleluya. El mismo Cristo se sacrificó él mismo. Aleluya. Para quitar de medio el pecado, es decir, el cuerpo de carne. Aleluya. Ese cuerpo de carne tuvo que ser sacrificado, que se presentaba conforme a la ley. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Estará hablando aquí de la muerte física. Escuchen bien el verso, lo que dice. Así también, gloria al nombre. No, el verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, aleluya,
Y después de esto, el juicio. Aleluya. ¿De qué forma es que nosotros hemos muerto? Aleluya. Hemos muerto al cuerpo de pecado cuando se dio en ofrenda. Aleluya. Ya nosotros no participamos de un cuerpo de carne conforme a la ley. Aleluya. Porque ya no le rendimos culto al Señor. Aleluya. Sino servicios espirituales. Entonces, entregamos ese cuerpo de carne, ahí dejamos de ser conforme a la carne, no hablando de la muerte del cuerpo físico. Lo que se está renovando en nosotros es el hombre de Dios, conforme al Espíritu, aleluya, para que ya nosotros no andemos conforme a la letra, sino conforme al Espíritu, aleluya. Dice, gloria al nombre de Jesús. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué aquí dice muchos y no dice todos? No está hablando con todos, aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando, aleluya. Que las escrituras, si usted mira, si usted se va al mundo secular y se va al mundo de las religiones, ellos entran a todo el mundo, al reino de Dios. Pero no está hablando con todos. Y ahora no me quiero referir ni al mundo secular ni a los pueblos. Me estoy refiriendo a nosotros, aleluya. Y ojalá, aleluya, y todos nosotros, dice aquí otra vez, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ahora dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Usted ve dónde era que estaba el cuerpo de carne de Cristo? Era conforme a la ley, aleluya. Fue entre ellos, aleluya, donde Dios mandó a su Hijo, aleluya, en semejanza, no semejante, en semejanza de carne. Fue en la ley, aleluya, donde se hizo presente esta obra. Aleluya. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Ojalá y nosotros hayamos estado esperando la obra de Dios conforme a la fe que tuvo Abraham. Aleluya. Porque aunque en el tiempo de Abraham en la ley no se encontraba la vida, pero él sabía, aleluya, que Dios le había prometido a él, aleluya, y se encontró con la vida y por eso creyó, aleluya, y le fue contada por justicia aquella fe que alcanzó nuestro padre Abraham. Y así también a los profetas que verdaderamente se encontraron con la vida, le dieron entonces a conocer la vida después de ello a los apóstoles. Aleluya. Y los apóstoles nos han venido, aleluya, dándonos a entender esta vida por lo que quedó escrito, y hoy por gracia y misericordia Dios nos está permitiendo que nosotros podamos ver el misterio oculto. Gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, se ha alabado el nombre del Señor. Dice, alabado sea el nombre de Jesús. Dice aquí ahora en otra escritura, en Hebreos capítulo 10 dice, aleluya. Dice aquí, vamos a ver por qué no se podían
perfeccionar los que se acercaban conforme al culto de la ley. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver por qué no se podían perfeccionar los que se acercaban, aleluya, conforme al culto de la ley. Vamos a ver aquí, ahí mismo, en el capítulo 10, unos cuantos versos, en el nombre de Jesús. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, aleluya, de las cosas, aleluya, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, aleluya. La ley tenía, aleluya, aleluya, la imagen misma de las cosas. Gloria al nombre. La ley tenía la imagen misma, aleluya, de las cosas que estaban ocultas, pero no se podían perfeccionar conforme a la ley. Gloria al nombre de Jesús. Dice, si ellos se hubieran, se hubieran podido perfeccionar conforme a la ley, mira lo que sigue diciendo aquí el verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Aleluya. Si los que se podían perfeccionar conforme al culto no tenían necesidad, aleluya, como dice aquí, gloria al nombre, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, aleluya, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, aleluya. Allí en la ley le prepararon un cuerpo a la manifestación de Dios, aleluya. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, aleluya. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, aleluya. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así es que en esto pues le damos gracias al Señor. Dios nos ha permitido que hayamos estado viendo destellos de luz para no seguir en la misma repetición de siempre. Aleluya. Y saber por dónde estamos caminando. Salimos de los pueblos, o Dios nos dio la oportunidad de poder salir de los pueblos para que ya no estemos ofreciendo culto, porque esta palabra de culto, oigan, en los pueblos esa es la palabra número 1. Gloria al nombre. Donde no hay conocimiento de un culto, eso es lo que se le viene ofreciendo al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo aquí, por eso le decía Juan, le decía aquí en el capítulo 6 de San Juan, dice, Juan le decía al pueblo, trabajad no por la comida que perece, sino por la vida
por la comida que a vida eterna permanece. Aleluya. Y le estaría hablando de yuca, de plátano, de arroz y habichuela. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, que es la comida. Aleluya. Hay que trabajar por esa comida conforme al Espíritu y no conforme a la ley, porque todo lo que se practicaba en la ley, esa comida, aleluya, era perecedera. Pero la comida que nos estamos comiendo hoy es eterna. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Juan decía trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice, ¿por qué los fariseos y los intérpretes desecharon los designios de Dios? Usted sabe, un intérprete, usted sabe lo que hicieron, qué es lo que es un intérprete. Un intérprete es para que informe y diga las cosas tal y como son. Aleluya. Como están establecidos. Pero ahora aquí dice que por qué, aleluya, los fariseos y los intérpretes desecharon los designios del Señor. Vamos a ver eso aquí. Aleluya. Vamos al libro de Lucas para ver esto aquí rapidito. Gloria al nombre de Jesús. Vámonos a Lucas, aquí en el capítulo 7. Gloria al nombre de Jesús. Y dice aquí, del verso 27 al 31. Pongamos la atención. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Escuchen bien lo que dice aquí esta escritura. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino de delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aleluya. ¿Y por qué razón aquí dice el más pequeño? Aleluya. Recordemos que los fariseos, aleluya, y los intérpretes desecharon los designios de Dios. Aleluya. Que significan los consejos, aleluya, y el propósito que Dios quería para con el pueblo de Israel. Esto lo desecharon, aleluya, los escribas y los intérpretes, aleluya. Dice aquí. ¿Y por qué razón dice aquí? Aleluya. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Sabe por qué razón aquí habla que era más pequeño el que estaba en el reino de Dios que Juan? Aleluya. Porque lo que trajo Juan, la conversación que le trajo Juan al pueblo, aleluya, aquellos intérpretes lo tuvieron en poca estima, lo hicieron pequeño, aleluya. No le dieron, ¿cómo diría yo? No le echaron mano a lo que Juan le venía diciendo, aleluya, a los buenos consejos, aleluya, y al propósito de Dios que tenía con Israel. Aquellos hombres lo hicieron, no lo tenían en nada, aleluya. No lo tuvieron en estima, por eso aquella conversación se vio que era muy pequeña entre ellos, aleluya. Pero vamos a ver qué pasó. Y todo el pueblo
Y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Aleluya. Quiere decir que muchos pusieron atención, prestaron atención a los consejos que le estaba trayendo Juan al pueblo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Aleluya. Si ellos no le pusieron atención a lo que Juan le venía diciendo, no quedaron bautizados. Aleluya. Quedaron fuera. Aleluya. Quedaron postrados. Aleluya. Y dice el verso 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Aleluya. Ya nosotros hemos dicho, ¿a qué son semejantes los hijos de los hombres? Aleluya. ¿A qué son semejantes los hijos de los hombres? Recuerden que está la palabra semejante y semejanza. Primero estábamos hablando de la semejanza. Ahora estamos hablando del semejante. ¿A qué son semejantes los hijos de los hombres? Esto lo hablamos unas cuantas semanas atrás en otras enseñanzas, que eso lo pueden conseguir en el libro de Eclesiastés del versículo 18 en adelante. ¿A qué son semejantes los hijos de los hombres? Pues seguimos hacia adelante, gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, ¿por qué la ley era débil por la carne? ¿Y quiénes eran los que eran débiles por la carne? Los mismos representantes de la ley. Aleluya. Los mismos representantes de la ley eran los que eran débiles por la carne. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver eso. Gloria al nombre de Jesús. Aquí, vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aquí en el verso 8. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Perdón, esto lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante. Pero vamos a ver aquí la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a ver esto. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a buscar aquí en Romanos capítulo 8. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 8. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer aquí, que esto aquí nos va a dar entonces a nosotros a dar a conocer y nos va a testificar, aleluya, acerca de todo lo que verdaderamente hemos venido diciendo en cuanto a la ley y en cuanto a todas estas escrituras que se leyeron. Vamos a ver en el capítulo 8, aleluya, gloria al nombre de Jesús, para todo aquel que verdaderamente le dio o crucificó el cuerpo de Cristo conforme a la ley. Dice así aquí, el verso, el capítulo 8 de Romanos, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Aleluya. Aleluya. En semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Usted ve dónde que está el pecado? Es en la carne, aleluya.
es en darle un cuerpo de carne a la manifestación de Dios, aleluya. Pero eso se practicaba la ley porque a ellos les fue permitido, aleluya. Y todo aquello eran cultos, aleluya, que no le fueron agradables al Señor y no se pudieron justificar delante del Señor por lo que practicaban, pero les fue dado a ellos para ver si se podían encontrar con la vida donde no estaba la vida. Aleluya. Dice, para que la justicia de la ley, oiga, pero qué justicia. En la ley había una justicia tan y tan grande que dice que Dios, Jesús vino para cumplir con la ley, ¿sí? Ahora me lo que dice aquí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. ¿Dónde fue, aleluya, que se cumplió la justicia de la ley? La justicia de la ley se cumplió con los apóstoles. Aleluya. Porque se encontraron con la vida. Aleluya. Aquellos que primero se encontraron con la vida, los profetas que se encontraron con la vida, aleluya, los apóstoles quedaron amaestrados por vía de ellos, aleluya. Y entonces la ley, gloria al nombre de Jesús, la justicia de la ley se cumplió en aquellos que se levantaron conforme a la vida que se encontraron de donde no había vida. Esto es un hablar como que es difícil de entender. Pero cuando Dios nos lo da a entender, se goza, aleluya, la porción de Dios en el creyente. Gloria al nombre de Jesús. Dice el verso 4 otra vez. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. El Espíritu de Dios tiene que morar en todo lo que hemos sido llamados para que vivamos conforme al Espíritu. Ese Espíritu tiene que morar en nosotros, aleluya, que es la vida de Dios en el creyente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice las Escrituras, aleluya. Pero esto a veces nosotros lo leemos y lo pasamos por alto, aleluya. Ignoramos muchas veces, como ignoraron, aleluya, aquellos intérpretes de la ley. Gloria al nombre de Jesús. Pero si Cristo está en vosotros, mire lo que yo siempre digo, si la obra de Dios no está en nosotros, ¿cómo usted se va a poder dar de cuenta que Dios está tratando con usted? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia que estaba en la ley. Gloria al nombre de Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aleluya. Te ve que yo siempre digo, la obra de Dios no puede estar lejos de nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Nosotros aún en el cuerpo físico tenemos que sentir la gloria de Dios, que esta hora vaya con nosotros.
desde lo que se ve, nosotros en el cuerpo físico, aleluya, tenemos que tener un regocijo grande en el Señor, que la obra vaya con nosotros, aleluya. Mira lo que dice aquí, aleluya. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Aleluya. Recuerden que la palabra vosotros quiere decir ustedes, y esto es aquí Pablo dándonos el testimonio a nosotros. Aleluya. Si esta obra está en nosotros, aleluya, también el cuerpo físico, aleluya, será vivificado en alegría, en contentamiento por lo que va en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que viváis conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Aleluya. Y lo que vamos a morir es al testimonio. O sea que es la vida, cuando la vida es del espíritu se deshaga en nosotros, ahí es donde verdaderamente quedamos muertos. Aleluya. Sin Dios y sin esperanza. No está hablando de la muerte física. Aleluya. Está hablando de que si la vida de Dios deja de ser en nosotros, ahí quedamos nosotros muertos. Aleluya. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aleluya. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, aleluya, de Dios, herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, aleluya, glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Escuchen aquí ahora, aleluya, donde verdaderamente, gloria al nombre de Jesús, se va a hacer presente la segunda venida de Cristo. Aleluya. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Y vemos que esta manifestación de la segunda venida de Cristo, aleluya, yo pregunto, ¿se haría ya presente? ¿Estaremos que seguir, tendríamos nosotros que seguir esperando? Aleluya. La segunda venida de Cristo fue entre los apóstoles, aleluya, que ya no eran conforme a la ley, aleluya. La segunda venida de Cristo se hizo presente en los apóstoles y nosotros hoy somos los beneficiarios de que esa obra se haya hecho presente en los apóstoles, porque eso es lo que ellos nos han venido enseñando a nosotros, aleluya, viviendo conforme al Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Dimos, aleluya, el cuerpo de Cristo en la carne para que entonces nosotros podamos seguir viviendo conforme al Espíritu. Yo le doy gracias al Señor y espero que el Señor pues siga aclarando estas cosas para que verdaderamente podamos darnos de cuenta de que Dios está hoy haciéndose presente en medio de todo aquello que hemos sido llamados. Esperemos que el Señor vaya aclarando cada día más la conversación, porque estas cosas apenas las podemos declarar. Pero si el Señor se sigue haciendo presente, nos dejará ver el misterio oculto. Vamos a dejarlo hasta aquí.
Y si el Señor nos permite, otra vez seguiremos hablando de lo que está escrito en las Escrituras para que verdaderamente podamos ver, aleluya, que Dios nos ha llamado para que nosotros seamos los participantes en el tiempo que nos ha tocado a nosotros de la obra conforme al Espíritu. Pues queden de mi parte, queden en la gloriosa paz del Señor, pasen el resto del día contentos, sigamos escudriñando las Escrituras y sigamos buscando al Señor conforme al Espíritu. Esa palabrita de culto, aleluya, quítenla del medio, porque no son agradables las cosas que son hechas conforme a un culto, porque son conforme a la carne, ¿sí? Y queremos vivir conforme al Espíritu. De mi parte, pues queden en la gloriosa paz del Señor y la paz de Cristo para con todos mis hermanos. Amén.